funcionan más o menos bien, ¿no? Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que la gente se siente no solamente cómoda en cuanto a las cosas que va haciendo, sino que el miedo se reduce porque también hay una actividad que se está desarrollando por parte de por parte de las autoridades que les permite a ellos confiar y pensar que eso es lo mejor para ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una característica como lo de los alemanes. Ahora bien, ¿qué pasa de cómo un país desarrollado como Estados Unidos está llegando prácticamente al millón de contagiados, ¿no? Con más de 57,000 muertos, ¿no? Y bueno, pues lo primero que se tiene que analizar son las características, por ejemplo, particulares que tiene el liderazgo que tienen ahora. Y si analizamos y vemos los periódicos y demás, encontraremos que al principio lo primero que dijo Trump es que esto era un catarrito y que se terminaría para el verano y que no habría ningún problema. Conforme, además, es un país que recibe muchísimas visitas a nivel internacional, pues no se puso ninguna barrera para que entrara sobre todo gente de China y de Europa que ya estaban teniendo una epidemia más o menos fuerte. Y claro, pues el primer lugar que salió afectado fue Nueva York, pero imagínense, actualmente prácticamente todo el mapa de Estados Unidos está ya, pues vamos a utilizar la palabra contaminado de este virus. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el virus de una sociedad como la americana? Pues la sociedad nos puede decir, por ejemplo, y de los estudios que se están haciendo en la actualidad sobre por qué en unas poblaciones pega más y por qué en otras menos, se habla sobre el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Pero uno de los aspectos fundamentales que debe uno tener para poder enfrentar el virus es que tu cuerpo esté bien. Ahora bien, cuando uno ya es viejo, pues es difícil que el cuerpo esté bien. Pero si siendo joven tienes diabetes y todo lo que se ha dicho por parte de la información que hemos recibido, pues entonces nos convertimos en un grupo vulnerable. Pero ¿por qué hay cosas que pudieran no haber sido vulnerables? Entonces, por ejemplo, en el caso norteamericano, es muy evidente que se trata de un problema, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Es un país donde es un país donde se comen muchos carbohidratos, muchos azúcares, la gente es obesa, entonces, pues muchos, y la mayoría en este caso del primer grupo al que está afectando este problema es en la raza negra. ¿Y por qué en la raza negra? Pues porque tiene uno de los problemas más fuertes en términos de su formas de alimentación. A eso le siguen otra serie de factores que tienen que ver también con el asunto del ejercicio y en fin, y luego también pues puede estar la contaminación del agua, puede estar el estar en estados de estrés muy elevados, ¿no? Y entonces todos estos factores terminan siendo factores sociales, ¿no? Y todos estos factores sociales hacen que un virus como este prenda de una manera impresionante en un país como Estados Unidos. Entonces, cada país tiene, y cada cultura tiene una forma, incluso dentro de los propios países hay zonas donde pega mucho más este virus que en otros. En el caso de Italia, ha pegado más en el norte de Italia, ¿no? En el caso de España, lo mismo que de Italia y demás, pues sobre todo en grandes ciudades, pero también en grandes sociedades donde hay una concentración de población muy fuerte. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que el virus nos enseña que fundamentalmente lo que tenemos es un problema social frente a una situación que se nos viene como algo externa, que es el asunto del virus. Incluso podríamos analizar lo del tema del virus desde una perspectiva política, ¿no? De cómo se han hecho políticas donde en lugar de prohibir o disminuir o poner un impuesto fuerte al uso de, por ejemplo, de refrescos, pues como esto no se ha hecho o se ha hecho de una manera muy débil y pues tiene consecuencias en las personas. El hecho de que estemos buscando más fuertemente, bueno, que las sociedades estén buscando de una manera más apurada el tema de una vacuna, es una forma de esconder, la vacuna va a esconder
todos estos problemas de alimentación, todos estos problemas de las bebidas que consumimos, y entonces pues eso también va a tener, eso también tiene consecuencias. Y como ya les dije, los científicos sociales decimos cosas que luego pueden ser un poco desagradables para grupos de poder de cualquier tipo, ¿no? Y puede ser que entonces el sociólogo o el investigador social no sea muy querido dependiendo en qué ámbito se presente un análisis y una crítica de lo que está pasando, ¿no? Si habláramos del caso mexicano, pues entonces ahí entramos en otro nivel de análisis, ¿no? En el caso de México, también van a ser las mismas condiciones de tipo culturales las que tienen consecuencias en lo que está sucediendo, y en buena medida esas consecuencias pues las estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, México tiene un nivel muy bajo de creencia en la autoridad. Entonces esto hace que los individuos se organicen y hagan cosas en contra de la misma población o de las personas que tienen que tomar decisiones. Veía hace unos días, por ejemplo, que un grupo de personas, cuando se puso como obligatorio el uso del cubrebocas, pues entonces lo que hicieron en la población fue organizarse para ir a golpear a los policías. Bueno, esto en otro país sería impensable, pero en el caso mexicano, donde pues hay ya muy poca credibilidad en la autoridad, pues es muy fácil que la autoridad tenga que salir corriendo y que no usen los cubrebocas porque no creen en la autoridad, ¿no? No creer en la autoridad tiene consecuencias. Bueno, pues sí que la tiene, porque si hay personas que están muriendo, eso pasó, por ejemplo, hace unas semanas en la central de Abastos, donde una serie de videos mostraban que los trabajadores y la gente que vive de trabajar ahí en la central de Abastos se burlaban de que pues lo que pasaba era que los que nos metíamos en las casas éramos unos flojos, ¿no? Y que realmente no estaba pasando absolutamente nada. Y bueno, pues por desgracia esta semana ya hubo 2 muertos, ya tuvieron que cambiar las políticas pues, de uso de mascarillas, de no dejar entrar a personas mayores, de no dejar entrar a los niños. Y ahí está otro ejemplo cultural de cómo nosotros en México enfrentamos este asunto del coronavirus, en el cual en lugar de creer en el conocimiento, de creer a lo mejor en un problema que nos viene encima, pues en realidad nosotros nos ponemos en una actitud contraria a lo que se piensa a nivel internacional, y entonces esto tiene consecuencias. Lo mismo el hecho de que, por ejemplo, en la actualidad estén ya saturados los hospitales más importantes y grandes de México. Por ejemplo, la Ciudad de México ya están saturados, ya no pueden recibir más gente, ¿no? No significa que no haya clínicas donde uno pueda acudir, pero yo me quisiera pensar en si las personas están lo suficientemente especializadas para poder atender el problema que se está presentando. Y ya ven, y yo mismo caigo en la misma trampa cultural de no creer en nuestras autoridades, ¿no? ¿Y por qué las cuestionamos? Bueno, porque tampoco han sido muy honestas con nosotros, ¿no? Seamos, seamos realistas también, ¿no? Esta falta de credibilidad en las autoridades no solamente pasa en las personas de las comunidades, sino también pasa en las personas especialistas. En la actualidad, por ejemplo, he estado observando que los científicos en México pues, han estado desengañando unos a otros, diciendo que las formas de medición no son las correctas, y entonces pues tienes grupos que pertenecen a universidades o a institutos de investigación que están haciendo una crítica muy fuerte también al gobierno sobre cómo están manejando los datos. Y eso para los científicos sociales lo único que vemos es que forma parte del comportamiento social, es decir, forma parte de este sentido de no creer, de no estar de acuerdo, de no llevar a cabo, de no tener esta cuestión de cuidar lo que significa salir a la calle, y también los procedimientos que nosotros en lo individual utilizamos para poder cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que salen a la calle y cuando llegan a sus casas entran con esa ropa hasta adentro. Entonces, si esa persona viene contaminada, pues lo más probable es que va a contagiar a toda una familia, ¿no? O en un trabajo va a contagiar a todo mundo, ¿no? Entonces,
no hemos recibido a nivel educativo pues algo que nos ayude, una herramienta que nos ayude sobre qué hacemos en concreto, por ejemplo, para salir de casa y qué hacemos en concreto para entrar y regresar de donde hemos partido. Eh, eh, yo he tenido que recurrir a videos de otros países para ver si hay alguien que sí se haya preocupado de poder hacer estas demostraciones. Afortunadamente las he encontrado bastante rápido y son procedimientos en los cuales hay que ser muy disciplinados, ¿no? O sea, no puedes abrir la puerta si no llevas una mascarilla, no puedes salir de casa sin ir lo suficientemente tapado, de cuidar sobre todo pues boca, nariz y ojos, que son digamos las zonas por las cuales se puede transmitir este virus, ¿no? Y en fin, cada semana hay programas que señalan los cuidados, pero no se habla mucho, por ejemplo, sobre los procedimientos que tendríamos que tener como población civil para llevar a cabo todo esto. Y claro, yo aquí, en este momento de la clase, seguramente ya les estaría preguntando cosas, a ver cómo ustedes las resuelven, cómo ustedes las piensan, tratando de estimular la reflexión en cada uno de ustedes. Así que cuando vean este video, les pido nada más de favor que vean con qué se conectaron cada uno de ustedes, qué fue lo que más les llamó la atención, y ustedes pueden responder de varias maneras. Pueden enviarme un correo donde me hacen un resumen de lo que vieron, que sería lo más aburrido, ¿no? Pero se vale hacerlo. También se vale, por ejemplo, hacer un dibujo, o se vale también mandar fotografías, o se vale también hacer un mapa mental. Lo dejo completamente abierto a la creatividad de ustedes. Lo que sí me interesa es ver la reacción, porque ahora lo que no tengo con ustedes es la posibilidad de tener esta reacción. Ustedes, a lo mejor algunos de ustedes se preguntarán por qué no estoy haciendo una clase en la cual puedan ustedes, la podamos hacer interactiva. Y partí desde el inicio de la base de que tengo que tratarlos a todos de la misma manera. Y no puedo dejar a nadie fuera, fíjense, ¿no? Y si hay personas que o no tienen internet o su internet es muy débil, pues dar una clase es muy complicado porque tarda uno mucho en conectarse. Alguien está diciendo, ya se quiere conectar, pero no puede, que lo esperen. En fin, una diversidad de problemáticas todavía tecnológicas que no nos ayudan a resolver esto de una manera inmediata. Y también llegué a pensar que solo dejar lecturas pues podía ser esto demasiado pesado y a lo mejor ni siquiera interesante en cuanto a su desarrollo personal. Entonces, pues fundamentalmente por estos dos aspectos, pero el más importante, el que no podía yo garantizar el llegarles a todos, me llevó a la decisión de pasar desde el elemento de las lecturas a irles dando un seminario que, como ven, estar en monólogo no es nada fácil, ¿no? Y también tener la casa en silencio tampoco es nada fácil. Entonces, no les prometo que vaya a haber por ahí ladridos o algún tipo de ruido que se nos va a estar interfiriendo, pero trataré de ser lo más, trataré de poderles dar contenidos que les permitan recuperar pues estas horas que en estos momentos necesitamos para nuestro proceso formativo. Entonces, las ciencias sociales y en particular la sociología, pues sí, se preocupa de este comportamiento de las personas y somos como detectives, ¿no? Es decir, nuestra función es ir conociendo de qué manera se van dando las cosas. Y así como en el grupo predominan estudiantes de ciencias de la educación y estudiantes de tecnologías educativas, pues me da la impresión de que puedo ir estimulándoles a que se vayan involucrando con esta idea de construir conocimiento. Y para construir conocimiento necesitamos ponernos nuestra cachucha de detectives, ponernos con una lente que nos permita amplificar las cosas para verlas de una manera más amplia, ¿no? Y poder ver cómo los fenómenos se van produciendo, cómo se van generando, ¿no? Cómo tenemos ahorita una oportunidad de oro para entender nuestros comportamientos a través de un virus, ¿no? Y cómo este virus en algunos países pues lo pone todo a 1000 por hora y en otros como
vemos que prácticamente no se está reaccionando o se reacciona tarde cuando ya los problemas se nos han venido encima. Permítanme tomarme un traguito de agua porque ya me sequé. Pues bien, entonces estábamos en el tema de cómo podemos entender las ciencias sociales a partir de problemas, ¿no? O cómo podemos ver cómo ha evolucionado las ciencias sociales hasta llegar a su derivación, que es la derivación de la educación. Y cualquiera de las formas que nosotros utilicemos para ir construyendo nuestro conocimiento son válidas. A mí me gusta más la de ver los problemas porque entonces veo qué es lo que me sirve para entender ese fenómeno, y por eso he puesto atención en el tema del virus, porque creo que con eso me vuelvo más explícito para ustedes el ofrecerles esta enseñanza de las ciencias sociales. ¿Qué conceptos, por ejemplo, consideran ustedes que son los que se nos mueven cuando cuando enfrentamos algo como el virus? ¿Cuáles consideran ustedes que pudieran ser conceptos claves? Como sé que no puedo esperar a su respuesta, entonces les diré que, pues, por ejemplo, el concepto de cultura es un concepto fundamental para entender cómo las sociedades responden de una forma particular al tema del virus. Por ejemplo, esto que decíamos de que sociedades más disciplinadas como la alemana o las asiáticas, ¿no? Por ejemplo, ya en las asiáticas incluso se utilizaban mucho los cubrebocas. Entonces esto impidió, o hay la hipótesis de que esto impidió que hubiera un mayor contagio, ¿no? También cuando se habló sobre la distancia social que tenemos que entretener entre unas personas y otras, estas se cumplen más en sociedades disciplinadas como la alemana o las asiáticas, ¿no? Las de los países asiáticos, y hacen que entonces disminuya el nivel de contagio, ¿no? En cambio, en México, el día de ayer se hablaba el subsecretario de Salud de que los cubrebocas no eran suficientes para poder resolver el problema, ¿no? Y entonces dice que no había algo científicamente comprobado que demostrara que esto pudiera suceder, ¿no? Y entonces yo me pregunto, pues primeramente me pregunto como sociólogo, ¿quién es el subsecretario de Salud? Bueno, es una persona formada con unos conocimientos en epidemiología. Ok, pues una parte, es algo que agarra lo social, ¿no? Está en relación con lo social, pero fundamentalmente es médico. ¿Y qué tanto estas personas se sientan a hablar con otros especialistas para contrastar sus conocimientos? O si solamente le hacen caso a lo que les dicen otros que es lo que tienen que hacer. La realidad es que los países que mejor han estado enfrentando esto son aquellos países que han sido muy creativos, que no han tenido una respuesta única, que utilizan diferentes disciplinas del conocimiento para enfrentar este tipo de problema. Y yo veo que en cada una de ellas nosotros fallamos en México. Somos mal. Si a eso además le sumamos lo que había dicho antes de que no tenemos una creencia en las autoridades, pues podemos imaginar que nuestro país enfrenta una problemática muy seria de una manera fragmentada, así hecha pedacitos, así como rompecabezas que están por todos lados. Entonces, pues difícilmente podemos resolver un problema como el que estamos enfrentando hasta que pase por sí mismo, ¿no? Si además le añadimos nuestros problemas de alimentación, el tomar refrescos, fumar, no hacer ejercicio, pues la verdad es que estamos en un problema muy serio y además con conocimientos fragmentados que no nos están ayudando. Es decir, que compita la UNAM con el gobierno o un sector de la UNAM con el gobierno, o que el gobierno no haga caso de sus científicos, o que no hagan reuniones de trabajo. Bueno, pues eso ya nos da un sentido de lo separados que estamos unos de otros, y lo peor de todo es pensar que hay unos que tienen la verdad sobre los otros. Y esto, en un mundo como en el que vivimos, esto ya es imposible. Y esto es cultura, ¿no? Todo esto de lo que hablo es de un concepto como cultura, que es las cosas que se ponen en práctica por parte del ser humano, ¿no? Y que pueden tener
desde aspectos muy creativos hasta aspectos muy conservadores en sus formas de comportamiento, ¿no? Y entonces este concepto de cultura, si ustedes lo analizan de una manera más profunda, pues van a encontrar toda una serie de elementos que luego pueden ser aplicados en educación, obviamente, ¿no? Nada más que no quisiera adelantarme. Preferiría que nos quedáramos todavía en esta primera clase que hago por video y que luego ustedes espero me hagan su crítica y su reflexión, me digan que me va a ayudar mucho que me digan lo que están pensando, lo que están sintiendo, siéntanse completamente libres porque esto yo no lo voy a poder mejorar si no es con su ayuda. Ya bastantes topes me di con la tecnología para poder hacer que este video pudiera subir hasta donde ustedes se encuentran. Y un poco pues de ahí surgió esta temática sobre esta necesidad de pedirles que hicieran esta autobiografía, ¿no? Esta autobiografía social, ¿no? De cómo viven ustedes sus formas de socialización ahora que nos encontramos de una manera encerrados, de una manera, o si no, y si tú tienes que, algunos de ustedes tienen que salir, bueno, pues cómo vive esta parte de tener que salir, de exponerse, ¿no? O de percibir a lo mejor que esto no es un problema, que están locos los que nos estamos encerrando. O sea, me encantaría saber lo que ustedes piensan en términos sociales. Yo prometo no juzgar, yo creo que eso, cada quien tiene su manera de ver el mundo y yo eso lo respeto infinitamente, pero sí quiero que ustedes se pongan en esta labor de detectives, de estar mirando lo social en todas sus relaciones cotidianas. Pueden ser familiares, pueden ser sobre la casa misma, es una consecuencia cultural, no es la forma en que organizamos nuestras casas también, es una cuestión cultural. Entonces, yo he estado incluso empezando a descubrir cosas dentro de la casa que hacía mucho que no usaba porque pues estaba poco en la casa por estar en el trabajo. Entonces ahora tengo tiempo como para descubrir cosas nuevas, ¿no? Estoy sacando mis libros clásicos y estoy empezando a revisarlos, ¿no? Y eso también es un comportamiento social, ¿no? También hay aspectos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Y también las ciencias sociales también estudian las emociones, ¿no? Cómo estas emociones también son adquiridas socialmente. Muchos de los aspectos que conectamos con el enojo están referidos a aspectos sociales, ¿no? O el miedo, ¿no? Como les decía al principio del seminario, también hay aspectos que las emociones están involucradas con eso. Y me gustaría que entonces eso fuera apareciendo en sus autobiografías. ¿Cuándo hay que enseñarme esta autobiografía? Yo digo que me la vayan enseñando por pedacitos o por pedazotes, para que yo pueda ver un poco cómo están viviendo esta nueva realidad y que es una realidad que además nos va a cambiar pues en todos los sentidos, ¿no? Nos va a cambiar sobre, por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de reunirnos en clase, ¿cómo nos vamos a ver? Yo me imagino, por ejemplo, poniéndome un cubrebocas y una cosa de plástico encima, y luego yo al mismo tiempo pienso, híjole, pero voy a crearles a lo mejor el sentido de que no les tengo confianza o el sentido de, aunque a lo mejor tal vez otros de ustedes digan, no, mira, el profesor, mira, se está cuidando y está poniéndose toda una serie de aditamentos, no solamente para él no enfermarse, sino también en caso de enfermar, él no contaminar a otras personas. Entonces seguramente habría diferentes formas de reacción. A mí personalmente no me agrada nada la idea de tener que dar una clase con cubrebocas y aparte con un plástico enfrente, ¿no? Es para mí como una forma de estar creando distancia con los demás. Y ya saben que mi forma de dar clases es de tratar de reducir las distancias lo más posible. Pero bueno, pues ahora estamos en una nueva realidad que nos está generando nuevas formas de comportamiento y nada más de imaginar lo que significaría empezar a vernos, pues esta cuestión de la sana distancia, ¿no? Estaban algunos incluso diciendo pues que se partan los grupos para que haya 1,5 metros entre una persona y otra. Imagínense todo eso, cómo cambiaría nuestra manera de relacionarnos y de interactuar. ¿Se acuerdan que la cuestión de la socialización y la interacción era un concepto fundamental dentro de la sociología y dentro de las ciencias sociales? Pues imagínense cómo va a cambiar esa interacción, ¿no? Entonces, ahí tienes el concepto de cultura, tienes el concepto de interacción,
o socialización, y tenemos que ver a lo mejor si son diferentes o no estos dos conceptos de interacción y de socialización. Y tenemos también aspectos que le vamos a llamar educación, aspectos que le vamos a llamar política, que también están dentro del comportamiento de análisis de la sociología y de las ciencias sociales en general, ¿no? ¿Y qué importancia tiene todo esto? Pues imagínense a nivel educativo cómo van a cambiar las cosas sobre la educación. Estaba viendo hace unos días también cómo en Japón les habían puesto unas mamparas a los pupitres de los estudiantes, a los niños de primaria, ¿no? Les habían puesto unos pupitres para que entonces, pues evitar, ¿no?, el contagio de unos con otros. Cuando salen a la calle ya salen con sus tapabocas y con estas cubiertas de plástico, ¿no? Parece que ese es el nuevo tipo de modelo de socialización que vamos a tener, ¿no? Solo me pongo a pensar cómo esto va a crear lejanías o cercanías entre las personas. Es todavía una incógnita que no puedo resolver. Unos piensan que una vez que se invente el asunto de las vacunas, esto va a venir a resolver el problema. Yo digo que en todo caso lo va a ocultar, pero no lo va a resolver. ¿Por qué? Porque la vacuna, si bien es un gran invento y es excelente que nos evitemos enfermedades graves como la poliomielitis o enfermedades como la varicela u otro tipo de las paperas o en fin, tantas otras enfermedades con las cuales nos vacunamos desde niños, de la tuberculosis, etcétera, ¿no? Yo me pongo a pensar cómo este tema de las vacunas vino a modificar también la manera de relacionarnos en las personas y también vino a ocultar cosas. Si los análisis que se están haciendo a nivel biológico de la biomedicina están encontrando que el problema no es el virus, sino el estado en el cual se encuentra el cuerpo que es receptor del virus, y que esas formas en las cuales se encuentra el cuerpo son consecuencias de la cultura, cultura alimenticia, cultura educativa, cultura, en fin, puede ser de varios tipos, ¿no? Pero en conjunto, ¿no? La cultura que tienen estos grupos sociales que los hacen vulnerables de una manera fuerte ante el virus. Bueno, lo primero que entonces se está ocultando al hacer la vacuna es que es no ver los problemas de alimentación, los problemas de fumar, los problemas de nuestras conductas sociales, ¿no?, que hacen que nosotros podamos estar más expuestos al momento que llega un virus de estas características. Y entonces la vacuna pues va a ocultar el problema social, ¿no? Entonces vamos a seguir con los refrescos, vamos a seguir fumando, porque ya se encontró algo con lo cual se puede tapar, ¿no? Y entonces, y lo que menos importa pues es el costo social que ya tuvo. Y lo peor de todo es que aprendemos muchas cosas cuando cambia algo, como es lo que nos provoca este tema del coronavirus. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde todo ese aprendizaje que habremos obtenido de estos meses y semanas, pues dónde se va a ir ese conocimiento, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando podamos salir? ¿O qué va a pasar cuando salgamos con esto de las mascarillas? ¿Y qué va a pasar en nuestras relaciones interpersonales? Somos una cultura que se saluda de beso. ¿Qué va a pasar con ese beso? Va a ser algo que contaremos en la historia y en la época tal de los 2020, ¿no? Hasta ese momento se llegaban a dar las personas un beso para saludar, ¿no? Imagínense que los historiadores lo contaran de esa manera, como una cuestión nostálgica, como algo del pasado, ¿no? A mí me suena, digo sonrío, pero suena un poco terrorífico, no sé, ¿no creen ustedes que perdamos nuestra capacidad de poder contactar con las personas de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Que era como lo que se decía también de Italia y de España, ¿no? Que no solamente son sociedades en donde hay concentraciones de población, sino que además son concentraciones de población donde se expresan las emociones a través del abrazo, a través del beso, ¿no? A través de estar concentrados en lugares como conciertos, es decir, la gente tiene una proximidad
afectiva importante, ¿no? Entonces, pues nosotros también en México somos una sociedad muy parecida en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a tener el coronavirus en una situación de este tipo, ¿no? Pues es algo para meditar, ¿no? Algo para pensar, para ver que no vamos a desaparecer, ni mucho menos, pero nos pone una pregunta importante a aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales, a la psicología, nos plantea un tema importante sobre cómo podemos enfrentar una situación de este tipo, ¿no? Es un momento importante en nuestras vidas que espero ustedes, esto pues no había sucedido en las últimas 3, 4 generaciones, no se había vivido algo parecido a esto, ¿no? Es único en el mundo, es único en nuestro país, es único en la manera en la cual nosotros vamos a contactar con personas que están en otras partes del mundo, está modificando también nuestras maneras de cómo contactar, ¿no? Por ejemplo, a mí me dice mi WhatsApp sobre mi grupo familiar, ¿no? Mi grupo familiar que está fuera de aquí de la casa o que está fuera de aquí de Cuernavaca, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, están haciendo videoconferencias de un país a otro, ¿no? Para poder juntar a la familia y hablar de cosas. Y, por ejemplo, hay algo muy positivo, ¿no? Que es personas que antes no se veían porque estaban involucradas en cosas de trabajo y demás. Ahora, pues hay la posibilidad de poder contactar y hablar y se descubren cosas también nuevas, ¿no? O incluso de cómo se enfrenta algo como es esta enfermedad, ¿no? Donde a mí me ha tocado estar de cerca incluso de personas que les dan situaciones de ansiedad muy fuertes, de angustia, ¿no? Eh, en principio porque estar en casa también es una presión, no sé si ustedes la han vivido, pero se vive también con una presión especial, ¿no? Al principio se pensaba que solo con Netflix o con alguna cosa de ver películas ibas resolviendo y al final todo eso aburre, ¿no? O sea, si no estamos en acción, nos aburrimos y nos empezamos a sentir mal con nosotros mismos. Y entonces también eso forma parte de la investigación social y que puede ser un trabajo de mucho interés, ¿no? Bueno, pues entonces voy a ir tratando de cerrar, no sé cómo vean ustedes, tal vez escucharme durante casi una hora puede ser también un suplicio, ¿no? Y también lo entendería, por eso necesito sus críticas y sus reflexiones y sus puntos de vista, porque solamente así voy a tener la posibilidad de saber cómo mejorar y cómo estructurar mejor estas clases que voy a estar dando a través de estos videos, ¿no? Finalmente hablarles un poco de cómo teníamos el tema de las tareas, ¿no? Lili me ha estado ayudando muchísimo, pero muchísimo para poder coordinar al grupo. La verdad es que es invaluable todo el trabajo que ha venido haciendo y pues yo se lo agradezco infinitamente porque en estos momentos necesito que me ayuden personas pues para poder llegar a todo el grupo y si se han dado cuenta Lili ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? En un momento extraordinario también, ¿no? Entonces le he estado pidiendo a Lili que bueno pues viéramos este libro de Sociología de la Educación para hacer 3 entregas. Me decía ella que a lo mejor por las entregas que ustedes tienen de otras clases a lo mejor vendría bien los domingos, creo que ya se los está preguntando. Al mismo tiempo, pues yo voy a estar dando estas clases y les voy a estar pidiendo que hagan una reacción a la clase, sobre todo para no parecer yo un perico aquí hablando como loco, ¿no? Y además, pues tengo que estarme preparando los materiales que voy a estar traduciéndoles para ustedes para que tengan una idea más clara de qué va de esto de la sociología y la sociología de la educación y sobre todo más bien para mí algo más amplio que tiene que ver con las ciencias sociales y la educación, porque yo creo que hay que ir incorporando los conocimientos de una manera un tanto distinta, ¿no? Entonces tenemos el libro de Sociología de la Educación, esta parte de los videos y que ustedes después del video puedan tener una reacción a lo que les voy presentando. Yo espero que este video ya esté colgado hoy en la noche o mañana por la mañana.
lo voy a poner en YouTube, creo. Es lo que hasta ahorita estoy pensando que puede ser lo mejor. Tengo que aprender también a saber cómo se hace eso, de subirlo. Y y al final del semestre estaríamos viendo esta propuesta que les hice de las autobiografías, que también espero que ustedes me puedan ir mandando. No les digo, entréguenme tanto la siguiente semana, se los dejo con la mayor libertad posible, pero sí que me vayan mostrando, ¿no? Me pueden mostrar un parrafito, me pueden mostrar a lo mejor un día se clavaron escribiendo y entonces quieren que lo vea, mándenmelo por favor, ¿no? Y si me quieren una respuesta inmediata, díganme, pero respóndeme hoy para saber qué te pareció, ¿no? O sea, díganmelo de una forma lo más humanamente posible, para que tampoco sea nada más hacer la tarea, ¿no? Me gustaría que aprendiéramos algo con los ejercicios que vamos a estar haciendo, dado que pues cambió completamente todas las reglas que nos habíamos puesto como trabajo para este semestre, ¿no? Y nuevamente pues decirles que estoy completamente abierto a que ustedes me digan sus comentarios, sus cuestionamientos, ¿no? Espero que las críticas sean lo menos posibles, pero si la hay, yo tengo que recibirla y créanme que esto no cambia para nada mi posición frente a su trabajo, ni con la calificación, ni nada por el estilo. Espero que me tengan confianza en eso, ¿no? De que lo importante es aprender, lo importante es que ustedes se cuestionen cosas, de que cada uno aprende a su propia velocidad y a su propia manera de ver el mundo, y eso también me encanta respetar esa parte, ¿no? Así que, pues si les parece, vamos cerrando nuestra primera clase. ¿Les parece que sean de este tiempo? Yo calcularía más o menos entre 50 minutos y una hora. Creo que es lo que se puede más o menos aguantar en términos de grabación, pero si ustedes consideran que deben de ser un poquito más pequeñas, pues trataré de ser lo más sintético posible para que esto se pueda llevar a cabo. Por lo pronto, pues les voy a pedir que hagan su respiración. Y les pido que se encuentren muy bien, que se cuiden y que tengan toda la energía posible para ir enfrentando estas situaciones nuevas que nos están pasando en nuestras vidas. Salud y que todo les vaya muy bien. Hasta luego.